Gracias, Jesús. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Vamos a continuar con esta dinámica de ir reflexionando juntos sobre algunos temas, algunos asuntos relacionados, y creo que el foco es muy concreto, el tema de los maestros. A mí me toca abordar un poco este proceso de actualización permanente, de actualización continua, y yo quisiera, antes de empezar con una serie de ideas que he preparado, que primero hagamos un ejercicio de traer toda tu experiencia, por favor, toda la que tenga que ver o se relacione con los maestros que tú has contactado. Entiendo que en general aquí nos une un factor común, es que de alguna manera, a través de ser asesores pedagógicos o a través de ser directores de escuela o supervisores o incluso estar al frente de alguna organización de la sociedad civil o ser representantes de las secretarías estatales o de una región, tú estás en contacto con los maestros. Entonces, cada idea que te vaya pareciendo interesante, yo te pediría, por favor, híjole, trato de ubicarme para que no me haga aquí intersecciones, espero lograrlo, que por favor pienses en esos maestros en concreto, ¿sí? Yo quiero continuar la idea del doctor de que no hay recetas, ¿sí? A partir de las experiencias de otros, lo que se puede hacer es ir jalando algunos pequeños ejercicios para que tú los vayas insertando en tu experiencia y vayas viendo el impacto que va teniendo en concreto en mejorar la labor de tus profesores, en mejorar lo que están haciendo los maestros que tú acompañas. Entonces, por favor, nada de lo que voy a ir diciendo que esté ajeno a esos rostros, a esos nombres, a esos grupos, a esas escuelas donde tú estás cerca. Y yo quisiera jalar algunos de los elementos que ya el doctor nos señaló para ir contextualizando mi intervención. Él mencionaba dos elementos muy importantes. Uno primero relacionado con esta cultura de la escuela de fraccionar. No podemos pensar en la formación o en la actualización ni inicial ni continua de los maestros si no estamos visualizando lo que tiene que pasar en las aulas. Es decir, si lo único que nosotros estamos pensando es en una matrícula de profesores en una normal o de la cantidad de escuelas que yo monitoreo y no pienso en lo que tiene que estar sucediendo en las aulas a partir de esos maestros, no vamos a pensar integralmente el fenómeno de intervención en el cual yo estoy inmerso. Y él decía esta permanente cultura de del fraccionar. Y es cierto, yo quisiera darles dos ejemplos. Cuando nosotros abordamos, solo como ejemplos, y de ahí, por favor, derivan otros muchos que se les puedan ocurrir a ustedes. Cuando el maestro aborde en el aula, ya sea en preescolar o en primaria o incluso en secundaria, géneros literarios o géneros y subgéneros literarios, lo hace de forma fraccionada. Es decir, enseña poesía, enseña prosa, enseña cuento, enseña fábula. Y Ausubel, como de estos primeros constructivistas que nosotros revisamos, por ahí de la década de los 80, cuando empezamos a incorporar el constructivismo como una visión que comprábamos, que nos explicaba el aprendizaje, nos dijo, aguas con identificar primero los contenidos primarios, es decir, los cohesionadores integradores, los que nos permiten una planeación integral, y que luego ahora estamos trabajando por proyectos. Yo no sé si hemos entendido mucho esta parte de los aprendizajes integrales. Entonces, el maestro no puede trabajar así. El maestro lo que tiene que hacer es, agárrate tu libro de lecturas. Por favor, clasifica los tipos de lectura. Si este es cuento, si este es fábula, si este es prosa, si este es narrativa, si este es una fábula. Por favor, clasifícalos. Y una vez que hayas en el contexto general de géneros y subgéneros,
Luego entonces, ahora sí empezar a utilizar tus libros de texto. Con eso ya ahorraste un montón de horas inútiles de trabajo en el grupo. ¿Sí? Y yo me acuerdo de una maestra que un día me lo dijo, yo fui a ver su clase y lo he dicho muchas veces en muchas conferencias. La maestra al principio de su ciclo escolar, colores, están nuevecitos, huelen todavía nuevos y los traen completos, que es lo más maravilloso. Entonces el chamaco saca sus colores completos y el profesor, la profesora, tenía preparada unas laminitas que cada una tenía un color, entonces les decía color azul, entonces ahí sacaban los chamacos el color azul. Vamos a subrayar de color azul en su libro de lecturas la que esté en la página 9, la 15, 28, 45, 116. Y luego les pedía que empezaran a leer el texto. Érase que se era, había una vez, en un lugar muy lejano. Y entonces, ¿qué hacían los niños? Pues iban reconociendo. Y luego la pregunta, usar preguntas en el aula es una experiencia maravillosa para desatar todas estas habilidades que ya nos narró el doctor. O sea, no voy a lograr creatividad si no hago preguntas en el niño, si no lo desestabilizo, diría Piaget. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo han escuchado ustedes algo que empiece? Había una vez, érase que se era, en un lugar. ¡Ay, nos vas a contar un cuento! Conocimiento previo, diría Vygotsky. Y entonces, ¿qué sucede? Cuento. Y pega su pancarta ahí, su letrero de cuento. Entonces, cada vez que los niños veían el color azul, cada vez que el profesor les decía, tenemos que buscar un cuento, el niño ya había construido en el contexto general de géneros y subgéneros literarios. No fraccionas el conocimiento. Así tenemos que abordar en el aula verbos, sujetos y sustantivos. Digo, sustantivos, verbos y adjetivos. Integral. Entonces, lo primero que nos tendríamos que poner a pensar, ya lo dijo el doctor, ¿cómo estamos planeando el abordaje de los contenidos en mi aula de español, de matemáticas? ¿Cuáles son los primarios? ¿Cuáles voy a dar para verlos integralmente? Y de ahí, a lo largo del ciclo escolar, ir derivando las peculiaridades. Eso no viene en la planeación. Incluso la que tenemos que hacer ahora para pasar el examen de promoción, ¿no? Esta llenadera de formularios, ¿no? Y digo, bueno, ¿y dónde está lo verdaderamente importante? Entonces, solo focalizar. Otro ejemplo, muy sencillo. Yo no he visto un solo preescolar que haga que el niño se acerque al número de una manera correcta. Sigo viendo en los preescolares la triste realidad de engordar el número 1. Y ahí tenemos a los niños boleando papel de China y rellenando el número 1. Aunque el rellenado del número 1 le implique utilizar 65 bolitas. O sea, hay una relación. No, yo tengo que enseñar los 100 primeros números juntos, todos. Y a las educadoras les aterra. Es que está muy chiquito. Sí, es pequeño en edad, no es idiota. Integralidad. Tenemos que revisar los maestros profundamente las reglas lógicas de los contenidos primarios. No, didácticamente no estamos haciendo abordajes correctos y por eso la supremacía, la insistencia de fraccionar información. Pero decía otra cosa, ¿sí? El reciclado de los saberes. Yo pensé en un ejemplo muy claro. Cuando yo iba en la secundaria, mi hermana, que venía 2 años después, siempre guardábamos todas las maquetas. Cuando descubrimos que la maestra de biología, en primero de secundaria, cuando yo lo cursé, pedía al siguiente año la misma maqueta, mi mamá empezó a guardar las maquetas.
bien empaquetaditas, y mi hermana la presentaba igual. Y luego, ocurrencia, las vendíamos. Y la maestra ni cuenta se daba, que era lo peor. Reciclado de los saberes. A ver, una maqueta garantiza, ¿no? Y luego muchos años después, siendo yo maestra, ¿no? Me tocó ir a algunas exposiciones de este tipo de productos. Al final de año siempre había una exposición de maquetas y cosas que hacíamos de póster y un montón de cosas, de materiales de los niños. Y yo me acuerdo una vez que me frené en 4 o 5 maquetas del sistema solar. Y yo decía, ay, mira, este tiene 10. Y sí, era un material bien caro, luego se veía muy llamativo, muy novedoso, pero los planetas eran igualito. En cambio, el de al lado tenía un 8, pero había diferencia en el tamaño de los planetas y había una nota aclaratoria de la proporción que había utilizado esa maqueta en relación al tamaño natural a su reducción en una. Digo, yo esto le hubiera puesto 10. Y al otro será muy caro y muy bonito y muy llamativo, pero no guarda el elemento del aprendizaje o por qué estamos haciendo una maqueta. Entonces, maestros, si vamos a trabajar con profesores, si vamos a cuidar los procesos de actualización o de formación inicial, si están en su proceso en las normales, o si egresaron y ya están frente a grupo, tenemos que revisar todos estos elementos previos desde la propia concepción que yo tengo de la educación, del aprendizaje de los materiales educativos, de la organización del currículum, porque si no, pues voy a hacer esto que él ya mencionaba a nivel universitario, del desfase que estamos haciendo de la formación de estos alumnos versus a lo que se van a encontrar. Y en este sentido, ¿cuáles son las tendencias y retos de una formación continua de los docentes? Hay mucho que decir, habría que abarcar muchas más horas, pero les dejo algunas provocaciones que les puedan ayudar a ustedes a revisar qué es lo que están haciendo en este sentido. Por lo que habría primero que identificar la diferencia entre capacitación, actualización y formación continua. Hoy por hoy ya cada vez más estamos incorporando el término de formación continua. No es inútil, no es vano, porque la capacitación pues tenía que ver con esto de que nos enseñaban a redactar objetivos, ¿no?, relacionados con un modelo, con un patrón, como es el de las habilidades que Bloom nos planteó, ¿sí? Eso era una capacitación. Yo llevaba a los maestros, se había puesto de moda una planeación relacionada en ese sentido y les enseñábamos a redactar los objetivos con la taxonomía de Bloom. Eso es una capacitación. Tienen que hacer cosas en concreto. A lo mejor seguimos conservando algunas prácticas de capacitación de cosas muy concretas. Manejo de regletas, por ejemplo, el cubo mágico, el tangram, si estamos hablando de algunos materiales en el contexto de las matemáticas, a lo mejor para primaria. Por favor, demos un paso más allá y que esa capacitación del uso de ese material vaya a una actualización, que el maestro nos diga ese material en el contexto de ese salón, de esos niños, de esa cantidad de niños que le toca acompañar. No es lo mismo usar las regletas o el tangram en grupos de 60 a grupos de 15. Y entonces tengo maestros, no, maestra, pues mire, yo hago esto, pequeños equipos de 3. El de 60 me dirá, no, yo lo hago expositivo, porque no me da tiempo de reunirnos en pequeños grupos. Entonces, ese material contextualizado en mi realidad de aula, en papás que pueden colaborar y pueden comprar los materiales o que no los pueden comprar, ya hace la diferencia. Y lo que es más importante es dar pauta a lo que voy a exponer, que es un modelo de acompañamiento de maestros desde la formación continua.
Y la formación continua implica documentar las experiencias, publicar las experiencias y comparar las experiencias. Si no llegamos a ese nivel de lo que estamos haciendo con los maestros, la experiencia, el aprendizaje acumulado, se nos pierde, se difumina y nunca logramos atrapar lo que se está haciendo dentro de las aulas. Entonces, como está vacío, ya el doctor hablaba de esta cultura, ¿no? Esta realidad fragmentada y de este reciclado de los saberes, y yo digo, México siempre estará viendo para otro lado porque tenemos tantos hoyos, pues que vamos a ver cómo los llenamos. Pero tenemos hoyos no porque no hagamos cosas, no las conocemos. Entonces es importante que todo lo que ustedes van logrando se vaya visualizando el impacto y se vaya documentando también. Entonces esa es la diferencia entre capacitar, entre actualizar y formar de manera continua. En ese sentido, ¿qué es la actualización de los maestros? Va a implicar 4 elementos. Partir de una necesidad, cuidar el proceso, siempre estar atento al resultado que queremos y pedir un producto en concreto. Los maestros de otros países, como ya lo citó el doctor, sí tienen muy claro qué resultado tienen sus niños en matemáticas, en el manejo del idioma local, en algunas habilidades de ciencia, ya sea natural o social, o danza, o lo que sea. ¿De dónde partimos? ¿Cuáles van a profesionalizar ese saber? Es decir, van a ir orientados a un desempeño de más alto nivel, cuáles solamente se van a quedar con el conocimiento inicial, el básico para poder continuar, y cuáles tienen problema incluso para el acceso de esa línea de partida básica. ¿Y qué sucede? Los maestros van viendo cómo sacan a sus niños de ahí. Aquí seguimos con la falacia de que todos parejitos, todos igualitos, todos al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Los aprendizajes se nos ocultan, los niveles de logro de los aprendizajes se nos pierden. Y tenemos al chiquillo que pudiera profundizar más, totalmente distraído y aburrido. Y tenemos al que apenas medianamente va entendiendo, siempre con esta sensación de sofoco y de asfixia, que va tratando de correr, y aquel que, como yo, en algunas veces cuando fui niña, me escondía detrás de la cabeza de mi compañero para que no me vieran y no me preguntara la maestra, oigan, esa es una habilidad bien complicada, que no te vean tampoco es fácil, le tienes que invertir, no, esfuerzo. Sí, camuflajeada, y ahí van los chamacos camuflajeando, como no te dan lata, no se paran, no molestan, pues tú tampoco los molestas, ¿no? Entonces tú, ahí quédate calladito, tú medio haz, yo te pongo un 5, luego hablo con tu mamá, te doy una palma. Maestros, eso se nos va a volver sociedad. La gran tarea de la escuela, y lo tenemos que decir más fuerte, es formar ciudadanía. Ciudadanizar es el gran objetivo, y lo dice Schleicher, y lo dice Reimers, y lo dice cualquier investigador. Porque a partir de ver mis capacidades, de ver tus capacidades, de compartir estrategias, de ayudarte, de identificar grupos, de hacer actividades diversas, voy entendiendo algunas estrategias que tienen que ver con mi comportamiento social. Eso no se adquiere en familia. La familia educa en valores, la escuela en ciudadanía. Por eso decía Finlandia o el modelo español, que tienen una característica en común. La escuela y la familia son
mutuamente corresponsables. Se ayudan. No, yo no puedo estar viendo en el caso mexicano papás que demandan a los maestros. Bueno, pues entonces, ¿qué estás haciendo en esa escuela, papá? Público, privada, no me importa. Es decir, un papá debe de ser solidario con su maestro y un maestro tiene que devolver a la familia información del avance de su niño. Es un trabajo en equipo, es un trabajo de ida y vuelta, porque son las dos agencias más importantes de educación de un ser humano, las dos células más organizadas y más confiables, escuela, familia. Es el sistema más grande. Y aquí sí, verdaderamente léanse su misión, una obra, ¿no? La publica Anagrama, y a mí me impresionó, la acabo de terminar de leer. Este es un supuesto francés, se lanzan las nuevas elecciones, es una novela, trae algunos elementos de realidad, partido musulmán, ¿no? Pide alianzas con otros partidos y gana el candidato musulmán. Primer ministro francés, musulmán. Y los partidos le cobran su cuota de participación. ¿Te quieres quedar con economía? Economía. ¿Te quieres quedar con ecología? ¿Te quieres? Y así cada uno fue escogiendo. A alguien se le ocurre pedir educación y el primer ministro dice, educación me la quedo yo. Y de Francia escuchamos, la gran reforma que vamos a emprender es educación, más educación y después educación. Y yo coincido con el doctor de que no hay mayor nivel educativo que la calidad de tus docentes. Entonces, debemos de luchar fuerte para que los mejores perfiles profesionales inicien la normal con gusto, no por defecto, porque no me quedó otra. No podemos abaratar, no podemos reducir, y más porque ya lo sabemos. Cuando las misiones culturales de Vasconcelos, que continuó después Torres Bodet, lanzaron a los que sabían leer en secundaria para que se encargaran de alfabetizar a la ciudadanía, voy de acuerdo, era lo que teníamos. Hoy eso ya no alcanza. Las políticas públicas han servido para atender la coyuntura. Tenemos que ir a más. Tenemos que formar ciudadanos para este país y para el mundo. Y de eso sí va a depender de esta concepción. Entonces, no se les olvide, por favor, estos elementos de la formación continua del magisterio. ¿Qué problemas están detectados de la actualización permanente de los profesores en el caso mexicano? Hay algunos países que lo tienen, hay otros países que tienen algunas otras cosas, pero hay tres elementos importantísimos que se han detectado en la revisión de las diferentes intervenciones que se tienen a nivel de esta actualización o formación continua. No cambian las formas de trabajo dentro de las aulas. Sigue siendo lo mismo, el profesor suma títulos, suma esfuerzos, suma cosas, y el aula no cambia. Entonces no está sirviendo de nada esa actualización. ¿Para qué se actualiza? Está relacionada con estímulos, en el caso, especialmente en el mexicano, de orden laboral. Tú te capacitas, yo te aumento de salario. Sí, pero no está modificando el aula y no tenemos instrumentos para ver qué está pasando en el aula. ¿Por qué ese profesor toma ese curso, toma este otro? ¿Por qué esta seriación? ¿O por qué este diplomado? ¿O por qué hace una maestría? Pues tendría que ser siempre viendo los procesos de aprendizaje. Y luego los avances no se conocen y son evidenciados por mediciones internacionales y nacionales. O sea, parece ser que nadie hacemos nada. Lo que pasa en México no lo dice una evaluación nacional o internacional, pero lo que está pasando en las aulas realmente no lo tenemos documentado.
Entonces, visibilizar a través de las redes, pequeños videos, algún registro, va a tener que ser la tendencia, porque la capacitación, la actualización que más hemos visto que impacta al profesor es entre pares. Es decir, cuando un profesor ve que otro profesor lo hace, no tiene escapatoria. No la tiene, porque sí se puede. Ahora, ese modelamiento tiene que ser contextualizado. No es lo mismo una escuela indígena en México que una escuela no bidocente o una escuela de 60 alumnos o una escuela de 15. No, tiene características distintas. Pero si veo esa técnica, ese uso de material, ese abordamiento de ese contenido en los 4 o 5 contextos, puedo notar las diferencias y puedo decir que puedo trasladar a mi propia aula. Esa va a ser la tendencia, sobre todo para características de escuelas y de aulas como el caso mexicano. Porque el finlandés no, porque son bien poquitas y porque todos son muy igualitos. Muy igualitos, y de veras todos pareciditos, ¿no? Parece que los mandaron a hacer así en moldecito. Sí, pero si nosotros analizamos la historia de Finlandia, pues tiene una forma de construcción distinta, nosotros tenemos otra, no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces no podemos usar las maneras, ni podemos decir que estamos más atrasados, no, perdón, para mí los números hablan. México lleva apenas en el 2021 vamos a cumplir 100 años, apenas, de una Secretaría de Educación Pública que ha formalizado los esfuerzos para intervenir en la educación de los mexicanos. Apenas vamos a cumplir 100 años. El sistema educativo finlandés tiene más de 400. Nos faltan 300 años todavía. Sí, pero pues en el caso finlandés, pues tiene, Pati, no sé cuántas, 5,000 y fracción de escuelas a nivel nacional, mientras que aquí tenemos 263,000, 36 millones de chamacos escolarizados. Una cuarta parte de la población mexicana va a la escuela todos los días. O sea, encierras en las aulas el lunes a 36 millones de escuincles. O sea, de ese nivel, el quinto sistema educativo más grande del mundo, el quinto. Pero entonces sí necesitamos hacer técnicas distintas, estrategias diferentes, abordajes distintos. Qué bueno que Finlandia vaya avanzando y Corea y todos los demás, maravilloso, hay que darles un aplauso. Pero volteemos a ver nuestro contexto y veamos cómo vamos trabajando. Entonces, en ese sentido, pues hay que ver esa problemática que tenemos de la actualización. Solo quiero plantear algunas cosas que los expertos han señalizado de países de alta avanzada en sus sistemas educativos que pueden ser observables. Fíjense, yo no estoy diciendo ni aplicables ni migrables. Yo no dije eso, yo dije observables. Veámoslo. En el caso de Singapur, les puse varias columnas, incluso agregué los resultados de prueba PISA 2000 y 2015, que son las que tenemos más sistematizadas a nivel mundial, donde ya entramos muchísimos a ser evaluados, son casi 80 países los que son evaluados. Nosotros de esos 80 países andamos como en el 65. Bueno, no pasa nada, tenemos que ir avanzando. Lo que no podemos hacer es quedarnos exactamente igual, ¿no? Eso es un referente. En el caso de Singapur, que es un sistema que avanzó muy rápido, hay que observar qué objetivo se pone el gobierno. Es importante. Esta es una ciudad específica, China. China dijo, yo sí quiero ser el gran maquilador del mundo. A México se lo propusieron en 1990, que México sea el gran maquilador. No, hombre, bueno, las posiciones partidistas dijeron, nosotros no vamos a ser los criados de nadie. Así dijeron, bueno, fue
vean ustedes las notas, los posicionamientos de diferentes partidos políticos. A ver, yo verdaderamente no critico, esa fue lo que dijeron, y nada más vean las noticias y vean los discursos. China levantó la mano y dijo, yo sí. Es impresionante ver la industria, no es que sea buena, ellos hicieron una decisión. Porque en China el que no trabaja no come. Así de sencillo. Tú no ves en las calles chinas una persona pidiendo nada, se la llevan a la cárcel así. ¿Es coercitivo? Sí. ¿Es autoritario? Sí. ¿No votan? No. Pues yo, vean qué felices ve a los chinos. Yo les decía, quiero ver un deprimido de estos con él. Trabajan como hormiguitas. ¿Es bueno, es malo? No sé, es una decisión de país. Pero en función de esa decisión, estos se llevaron todo el talento que podían llevarse. Porque, a ver, observa, ¿qué estamos haciendo mal? Tú nos dices, el experto dice, háganlo. Se llevaron expertos en maquinaria, tecnología, se llevaron expertos en educación, sociología, siembra, agronomía, bla, bla, bla. Localízate a lo mejor del mundo, te lo traes y lo que nos digan lo haces. Es una estrategia. O sea, escuchar a los expertos. A ver, ya nos dijeron muchas cosas que dicen los expertos. Yo espero que el lunes hagamos una cosita diferente. En sus escuelas, con tus maestros, con una frasecita, un nuevo formatito, les quitas, le pasas algo de lo que dijimos, no sé. Formar pasión por la enseñanza, sus valores, las habilidades comunitarias, el potencial de convertirse en un modelo a seguir por los alumnos. ¿Entendieron rapidito? El maestro es el modelo, tiene que ser el mejor. El doctor dijo algo que tiene un paso intermedio. Para que alguien sueñe, soñar es lo que tú tienes que estar siempre al frente. Hay gente que le llama utopía, hay gente que le llama sueños. Es decir, eso que tienes enfrente que nunca vas a alcanzar, pero te sirve para moverte. Hay un paso intermedio que se llama crear expectativas. Cuando una mujer madre le dice a su hijo, hijo, tú sí vas a ir a la escuela. Una cosa muy concretita, no lo están soñando, lo va a mandar a la escuela. Eso es crear una expectativa. Oye, el que aprende matemáticas es listo. Es crear una expectativa. Oye, te portas bien y respetas a tu maestro. Crear una expectativa, está formando modelos de autoridad. Estúdiense todo lo que tiene que ver con formación de expectativas en los alumnos a través de las asignaturas. Si tú a un niño le dices, hijo, ya vas a llegar a quinto, no, vas a reprobar matemáticas, es el año más difícil. Bueno, eso yo lo oí cuando era yo chiquita, cuando iba a la primaria. La verdad es que me dio un miedo, ¿no? Quinto año, ahí está lo más difícil. Ahorita que llegues a la secundaria, ahí sí te vas a enterar lo que es verdaderamente parir chayotes. ¿No? Ahora que llegues con el profesor Gómez, ya te enterarás. Amar a Dios en tierra de... A ver, eso es crear expectativas. Si nosotros vamos creando expectativas de no puedes, yo les sugiero que cada vez que digan un no, mejor no lo digan, mira, y piénsate como sí. Hay que revisar eso, y eso fue lo que hizo Singapur. Creo que por ahí podríamos empezar a observar cosas. Finlandia. Todos los maestros de escuelas normales, todos los aventaron a la universidad, todos. Los maestros se forman en universidades. Yo no estoy diciendo que lo hagamos aquí, ojo. Yo estoy diciendo, tomaron una decisión por algo, por estatus, porque convivan con otros científicos, con otros, por darles el mismo nivel. No lo sé. Y esa es una tendencia ya casi mundial.
habría que pensarlo. ¿Sí? Institucionalizaron los programas de capacitación, actualización durante el servicio, que hoy sigue siendo obligatorio. Y los maestros, a partir de sus evaluaciones, deciden en qué se tienen que formar, dónde estamos más débiles, dónde necesitamos ayuda, qué contenido, ahora ya cambió el programa, o si lo puedo hacer, etcétera. Capacitación, no lo dudan, matemáticas, la lengua, ciencias y tecnología, con las habilidades, pues que ya nos dijeron, resolución de problemas. No, es que no me pasó la información y no se la pediste. Sí, ¿cuántas veces? Pues una. ¿Y qué te dijo que no? ¿Y luego? No, pues no me la dio. ¿Cómo? No. O sea, el documento es para mañana. Ah, no, yo ya acabé. A ver, ¿cuál es el resultado que tenemos que dar? Pues en eso nos tenemos que concentrar y tengo que resolver todo lo que implique en ese sentido. ¿Sí? Corea del Sur. La experiencia es el criterio de mayor importancia para el ascenso. Tan. Y nada de que hiciste cursitos, ni que... si los haces es porque tú quieres enriquecer la experiencia. Pero yo te voy a ver. Y si tus alumnos aprenden, algo estás haciendo bien. Se acabó. Entonces, estas tendencias de comparar el desempeño del maestro con los resultados de sus alumnos, no, dice el doctor, es que eres muy violento, me estás coercionando. A ver, el dentista te sacó la muela y te estás desangrando y no para la hemorragia, sí lo demandas. El carpintero no te entrega tiempo y tú lo necesitabas, ya llegaron las lluvias y si necesitaba cerrado, pues sí lo demanda. Hay que revisar esta parte de la actualización. En el caso de México, hoy menos demanda por educación normal y se ha reducido su matrícula, ocupándose solamente 2.6% de los 12.6% de los lugares disponibles. Incluso la educación normal privada, pues casi está a punto de desaparecer. Pero no es porque sea mala, no, es porque hay menos demanda. Y no es porque se quiera, asfixiar a las normales privadas, ¿no? Incluso las normales públicas están viendo a ver cómo tienen todos sus grupos. Hay que revisar por ahí. Las lecciones entonces de esta un poco provocación de orden internacional. El aprendizaje de actualizarse inicia desde la formación inicial. Educación inicial del magisterio conjuntamente con formación continua no debe de ir independiente. Esto debe de ser un continuo. La actualización continua debe de estar vinculada con una política pública sostenida. Y aquí de veras, no solo planes y programas de estudio, no solo lineamientos, no solo programas, no solo estrategias, van dependiendo un poco de personas, de partidos, No, la política pública es sostenida, es independiente de las personas, diferente de nuestras preferencias, como son las vacunas, ¿no? A nadie nos gusta que nos vacunen. Te tienes que vacunar, no te lo estoy preguntando. Igual la actualización del magisterio. Las mejores prácticas de actualización continua se articulan con resultados directos en el aula, especialmente con los aprendizajes de los alumnos. Eso es así. Tenemos que todo lo que hagamos es por los alumnos, por su proceso, porque avancen. Ese es nuestro foco de preocupación. Tienen un componente de estrategia de modelamiento. O sea, ves, observas modelos. En el caso de los países que citamos, como muchos otros, entre los maestros se observan, se graban, ellos mismos se graban y se ven, y no les da miedo. Yo cito un ejemplo que a mí me dejó muy impresionada hace muchos años.
pues yo dije, pues hay que ir a ver qué están haciendo otros países, porque parece que nosotros estamos estancados. Ya me tocó visitar Canadá. Llevaba yo mi oficio, muy así sellado, con el logo de México, todo bien, muy redactadito en inglés, todo precioso. Y llego, primero no existe un ministerio nacional, no existe. Existen oficinas de educación estatales, que hay alguna administración federal, algo perdido que tiene que ver con resultados, nada más. Pero los ministerios fuertes son los locales, aquí serían los estatales. Bueno, pues no hay el federal, bueno, no hay el nacional, me voy ahí con el estatal, ahí voy con el British Columbia. ¿Y sí qué quiere usted? Pues yo quiero observar una clase, quiero ir a una escuela. Ah, pues vaya. Pues sí, pero no me va usted a un oficio. ¿Qué? Pues sí, un oficio para que yo entre. A ver, y sí, el funcionario se me quedaba viendo y me decía, pero a ver, repítame, ¿qué quiere usted? Yo dije, mi pésimo inglés, ¿no? Quiero entrar a una escuela. Y le dice, le repito, vaya a la escuela que usted seleccione y por favor convenza al principal. Así le dicen allá, al director. Ok, pues ahí voy. Ya le explico, bueno, pero yo también así. A ver, y el director me dice, ¿qué quiere? Observar las clases, pásese. ¿Cómo? Así nada más paso, ¿no me va a ir usted a presentar? ¿A presentar qué? Bueno, pues ahí voy, ¿no? Y yo decía, bueno, ya iba yo temblando, dije, el maestro me va a sacar, pero por la ventana, ya me presento, no sé qué, le explico muy rápidamente, así, entre donde quiera. Los niños me hicieron caso, pasé inadvertida. El profesor salía, entraba, unos niños decían, y ahora yo me voy a no sé dónde. Nunca escuché al profesor gritonear, ni decir, ni poner taches en el pizarrón de que si te portas mal. Yo decía, ya entendí. Un profesor que no tiene miedo a ser observado es que lo está haciendo muy bien. Muy bien. Entonces el maestro dice, oye, a mí sí me sale bien el uso de las regletas. Oye, yo las reglas ortográficas uso una técnica maravillosa. Oigan, vengan, copiémonos, observémonos. Oye, ¿tú qué haces bien? Oye, yo veo que salen bien ordenaditos tus niños. Oye, saliste reteque bien en el concurso de la Ruta de la Independencia, yo no sé ni cómo se llama ahora. ¿Qué haces? ¿Cómo los preparas? Oye, déjame ir a ver. Tenemos que ir trabajando en ese sentido el modelamiento. Hay diversidad de formas para actualizarse, no es una manera, no es todos hagamos el curso en línea de la SEP que dijo que ahora evaluación en el aula y todo. No, si yo no lo necesito, ¿sabe? Eso cansa, agota, la verdad es que se nos vuelve una rutina, no sabemos ni para qué sirve, habría que pensarlo. Depende de las necesidades de cada maestro, escuela y región. Estos necesitan una cosa, estos necesitan otra. Se relaciona con necesidades claras a nivel nacional. Hombre, si me está votando que el nivel de comprensión lectora, ¿no? En 10 años modificamos 2 puntos en prueba PISA. Pues algo en 10 años no estamos haciendo bien. Y se los adelanto, el grave problema de la lectura de comprensión en México estriba en el método de iniciación a la alfabetización que estamos utilizando en preescolar y en primaria. Tenemos una deuda de por lo menos 25 años y por eso los resultados tan terribles. Hay que revisar esas áreas que son importantísimas. Los modelos utilizados en México, aquí se los dejo enlistados para que vean todos los modelos de actualización, de capacitación docente que hemos utilizado, de las de adquisiciones académicas, donde poníamos que todos deben de el profesor intelectual dominar su contenido, eso sigue siendo prioritario a nivel universitario, tú tienes que dominar tu contenido. Y sí es cierto, y tienes que actualizarlo, sí, pero no basta. Y nosotros pensamos, aquí ha sido como medio lineal, pensamos que usar tal modelo
inmediatamente va a impactar los aprendizajes de los alumnos, y eso no es así. Entonces tenemos el modelo de adquisición académica, donde lo prioridad es el contenido, de eficacia técnica. Entonces empezamos a utilizar técnicas de grupo, motivacionales, estrategias para la comunicación, muchas técnicas. ¿Eso basta para impactar el aprendizaje? No, pues depende, ¿no? ¿Y de quién depende? Pues de mis alumnos. El modelo naturista, ¿no? No, vamos a reconstruir la organización de nuestros niños por edades, vamos a fijar un diseño curricular más orientado a lo evolutivo, al desarrollo evolutivo de cada niño. No, respetar las edades y respetar su proceso madurativo es bueno. Eso fue cuando en el caso mexicano quitamos la lectoescritura en escuelas, en preescolar. ¿Se acuerdan que decía prohibido enseñar a leer y escribir en preescolar? Claro, ya estábamos viendo las afectaciones. Y, a ver, ya lo quitamos. Y el niño que viene de una familia con alta motivación lectoescritora, porque el papá lee el periódico, compran libros, ¿no? Le leen mucho al niño. Oye, pues ahí ya tengo un chiquillo que va a querer a los 3, 4 añitos empezar su proceso de lectura, empezando diciendo, escríbeme mi nombre, escríbeme te quiero, ese niño de 3 añitos ya está direccionado. Y lo detengo porque la SEP dijo que nadie inicia el proceso de lectoescritura. Nadie. Hagamos un poco caso a aquella famosa convención de educación para todos, donde nos dijo, ojo, la escuela debe cambiar. 1980, la escuela debe cambiar. Para el aprendizaje de un segundo idioma, alfabetización inicial y matemáticas, los niños deben de organizarse en grupos con su mismo nivel, no por edades. Y eso implicaría una reorganización de nuestras aulas distinta. Porque el niño que sabe hablar inglés y que el otro también, lo que van a eficientar es el diálogo oral, la conversación. Aquel chiquitillo que sus papás no saben inglés, no tiene experiencias con ese idioma y el otro tampoco, pues vamos a empezar a trabajar oído, a hablarle todo el tiempo en inglés, para que el niño empiece a acostumbrarse. Son currículas distintas, niveles de logro distintos. Eso nos lo dijeron de 1980, estamos en 2019. Ya vamos a cumplir 40 años de las recomendaciones de educación para todos. Es fácil, atrevámonos, aventémonos. Si vemos a los niños. Otro modelo centrado en el proceso, ¿no? El desarrollo de las experiencias. Ese es el que menos hemos implementado porque implica bitácoras, implica registros, implica experiencias, expedientes por cada niño. Y eso es difícil, sí, pero el impacto es mucho mayor porque tengo el historial de cada niño. El modelo crítico, promover respuestas liberadoras para que transformen situaciones de vida, sí, de cosas en concretas, no de criticar la educación en general. No, eso no se puede. No, a ver, oye, ¿qué estamos haciendo en lectoescritura? ¿Qué estamos haciendo en matemáticas? ¿Qué estamos haciendo frente a un concurso? ¿Qué estamos haciendo con las ceremonias cívicas? ¿Qué estamos haciendo con las entradas y salidas de los muchachos? ¿Qué pasa en las evaluaciones? ¿Qué nos reportan las calificaciones de los niños? A ver, y pongamos y seleccionemos 2 o 3 cosas y analicémoslas profundamente. Y de ahí ver qué hacen los profesores para estar así. Todo un proceso crítico de análisis para ver por qué estamos llegando a esos resultados. El proceso de reconstrucción social, y por eso, bueno, pues la administración pasada y ya la antepasada incorporaba cosas de socioemocionalidad. Es decir, es cierto, la educación no solamente puede ser el dominio de contenido, sino cómo se adquiere,
cómo se trabaja en equipo, cómo los niños con cierta flexibilidad logran comunicarse, socializar sus experiencias, ¿no? Ver al otro. Bueno, pues ahí está, y el modelo anterior, ¿no? Tiene una carga muy fuerte en relación a eso. Y por eso nos han actualizado en ese sentido. Pues todo el mundo empezamos a escuchar hace 4 o 5 años lo de habilidades socioemocionales. Ya lo dijo la SEP. No importa que los capacitadores hace 20 años hayamos iniciado el proceso de habilidades socioemocionales. No lo había dicho la SEP, entonces nadie te hace caso. Bueno, ya lo dijo la SEP. Bueno, ya, palomita. Bueno, está bien. Pero entonces, ¿qué necesitan tus maestros? ¿Cómo observas? ¿Qué les va a hacer falta? Y el modelo situacional concibe proyectos de acción. Entonces, con todos los maestros de una escuela, con todos los capacitados, ¿no? Tienes que hacer pequeñitos proyectos donde se visibilice, se dé a conocer algunos avances. Tipos de formación continua, a gran cuestionamiento. Los que hemos probado en México son el presencial, los maestros lo siguen prefiriendo, eso está ya más que dicho. Los maestros, tú le dices, no, pero va a ser en línea. Implica otra sistematización, que sí que no nos hemos acostumbrado. Siguen prefiriendo la presencial, pero hay semipresencial, a veces en línea, a distancia o en línea. Hay de programación, les mandan los documentos y se certifican, o mixta. Esos son los que a nivel mundial existen y en México los hemos usado todos. El gran tema es que si sumamos las horas de actualización que tiene el Magisterio Nacional, solo hagamos un ejercicio de los niveles de carrera magisterial y sale una millonada de horas de capacitación. Muchas horas. Y los resultados de reprobación, deserción, abandono de aulas, inasistencia a clases y resultados sí, son muy bajos. Entonces, habría que revisar. La oferta existente es muy escasa. Fíjense, en México sistematizadas 3, la oficial, lo que dice la SEP federal y luego las estatales, o incluso el propio sindicato, el que da la propia escuela, un director inquieto que contrata, vio algo y, ay, por favor, dámelo gratis, y ahí vamos a dar gratis. Eso es una intuición del director junto con sus maestros, y ahí vamos, ¿no? Y la abierta, pues sí, las que lanzan las universidades, el centro de actualización que está en la esquina, algo que hace algún banco o alguna fundación, ay, pues ya nos vamos enterando, lo que hace UNESCO, la abierta, la que está ahí, y entonces le vamos diciendo a los maestros, no, les vamos aplaudiendo y vamos, y yo como director también voy, te acompaño. Bueno, son las 3 maneras. Ninguna tiene detrás un diagnóstico real de las necesidades de formación continua del magisterio. Entonces vamos un poco como lanzando temas, viendo lo que sucede en las escuelas, viendo grandes grupos de necesidades y diciendo, creo que va por ahí. Entonces todavía falta sistematizar qué necesidades estamos atendiendo. Los capacitadores en México hay de 2 tipos. Maestros muy destacados que estuvieron frente a grupo y que han ascendido en responsabilidades, director, ATP, supervisores, o ya están dando clases en la universidad, y entonces vente de capacitador, y sí, cierto, son muy buenos, ¿no? En el caso de Grupo Loga, todos los capacitadores han estado frente a grupos, y no pueden dar capacitación, porque le hablan al maestro el lenguaje del maestro, y eso es ya un gran avance, garantiza transformación de las prácticas de aula. Eso todavía está por comprobar. Por lo menos ya le hablas al mismo nivel. Y lo otro que a veces a los maestros no les gusta mucho, lo admiran, ¿no? Se les cae, ¿no?, la mandíbula al suelo. Dicen, ¡ay, qué bonito habla! ¡Ay, qué padre! Los especialistas en educación, ¿sí?, que luego dan clase, ¿no? Pero a lo mejor nunca dan clase, que son buenos capacitadores, pero realmente ambas formas, ambos perfiles del capacitador ayuda,
pues está a cuestionamiento. Los temas de la capacitación. La tendencia en México son 3 cosas. Los que muestran los países que avanzan, cópiales. Entonces ya el método, quién sabe qué, la estrategia, quién sabe qué, el material, no sé cuánto. Pues sí les da resultado porque está acompañado de toda una logística, ¿no? Entonces aquí en México tú ves cómo se trabaja en matemáticas, en todas las aulas de preescolar y matemáticas y dices, ay, jole, un poquito Montessori, un poquito Freinet, mira, ya traen un poco las de Vancouver, o sea, vas viendo que hay ahí como cachitos, no está bien, son buenos intentos, pero no perdamos de vista que tenemos que revisar el impacto. Los que exigen las empresas o áreas económicas, ¿no? Entonces de repente vamos viendo que las grandes empresas mexicanas o las contratantes ya le dijeron a la universidad a media superior y luego la básica y vamos viendo. No, pues ahora vamos a meter la estrategia de poesía porque desarrolla la expresión oral. Y ahí meten. Está bien, pero sí tenemos que dar seguimiento. En el caso concreto de México, un niño se nos pierde, se cambia de escuela y ya no sabemos qué pasa con él. O sea, ya no podemos seguirlo. No podemos saber esa nueva escuela cómo le impactó y cómo fue ayudando. No se lleva su expediente. No hay manera de que la escuela baje la información, ni que se haga responsable. ¿De dónde vienes? No, pues de una escuela. Oye, ¿y esta de dónde es? Me cambié de estado. ¿Y cómo es? Y los directores no hablan a la escuela. Oye, estoy recibiendo del estado de Veracruz, de tu municipio, un alumno así, trae estas notas. ¿Me puedes dar 2 recomendaciones para seguirlo acompañando? Y ya que el maestro esté presente y vea, oye, este chiquillo se tuvo que cambiar de estado, pero viene con esto, exitoso y no exitoso. Y los que marca el modelo imperante de la SEP. Todos hicimos aprendizajes claves en la administración pasada. ¿Cómo de qué? Sí, bueno, iba a ser el modelo, está bien. Pero hicimos un análisis de qué modelo estábamos llevando, qué asignaturas cambiaron, en dónde me sentía yo débil, decir, híjole, esta organización de las matemáticas o del español o de las ciencias, esta incorporación de esta asignatura nueva, este material, es ahí donde de veras podríamos llegar verdaderamente a impactar en las cuestiones de actualización. Anticiparse. Sí, es bueno que veamos qué hacen otros países, ver qué hacen. ¿Para qué? Para analizar tu capacidad de decir no y formular síes. Para eso sirve la comparación. Ver qué hacen escuelas que avanzan. Esa es una mejor comparación. Y escuelas parecidas a la tuya. Si es una escuela bilingüe, si es una escuela de tiempo completo, si es una escuela de jornada ampliada, si es una escuela de organización completa, si es una escuela con chicos, con grupos de más de 50 chicos. A ver, mira los resultados de esa. La prueba enlace no se entregaba los resultados así. Lamentablemente se asoció a estímulos docentes. Y ahí perdió su sentido. Todo mundo nos enteramos de todas las cosas terribles que hicimos para mejorar los resultados de la prueba enlace. Y el factor copia que tenían las pruebas rápidamente detectaron la gran cantidad de trampas que se hacían. No era para ganar, no se debió de haber asociado estímulos, fue el error, no era la prueba enlace, como tampoco lo es la prueba planea, como tampoco va a ser otra, sino qué me dice y contra quién. Oye, maestra directora, vamos a hacer un intercambio de profesores, vamos a videograbar las mejores prácticas y a partir de ahí ver, ay, mira, fíjate cómo mira, cómo se acerca a los niños, qué preguntas usa, qué palabras. Es ahí donde si aprendemos vamos a avanzar más rápido. Ver qué necesitan los alumnos. A mí la frase de Mary Meeker, que fue la gran heredera de Guilford,
de la Escuela de la Creatividad Californiana a mí me conmueve, me ha convencido desde que yo la leí. Aquel que hace un daño emocional a un niño, le hace también un daño intelectual, porque le daña su capacidad de creer en sí mismo, su confianza. Si un niño no aprende matemáticas como tú quieres, sí aprende a que no es bueno para las matemáticas. Y ese aprendizaje va a ser muy difícil de quitar de encima. La escuela está para que el niño tenga experiencias siempre de aprender de forma gozosa, segura. Esa es nuestra chamba. Y entonces la actualización de los maestros tiene que ir en ese sentido. No se les olvide revisar Ceneval, conocer Coneval. INE lo puse en rojito, ¿no? Ya van a cambiar las siglas, ya es el órgano de mejora continua de la educación. Todavía no sabemos qué sigla debe la prueba, pero nada más lo pongo en rojito, pero va a tener más o menos las mismas funciones. Y lo que está haciendo Educación Continua de la SEP, ¿por qué? Porque tienen certificaciones, hay que estar siempre al pendiente de lo que nos van diciendo para ir conformando nuestros paquetes de actualización. Ahí se los dejo, esto por favor, que los que quieran lo copian. Retos de la formación continua, ahí les va. Revisar el formato utilizado de lo que hacen tus maestros. Si no obtienes resultado, quítalo. ¿Para qué lo dejas? No sirve. Pues si no avanzan los chamacos, ¿para qué lo dejas? Algo no se está haciendo bien, ¿no? Es decir, es como si te tomas la misma medicina y no te alivias y tú te la sigues tomando. Pues es que algo traes más. Esa medicina no te ayuda. Revisar las técnicas utilizadas para modelar nuevas, para incorporar nuevas. Revisar el impacto que tiene el taller, cómo se sintieron, ir a observar a los maestros al interior del aula. El trabajo más bonito de un director es ir a observar lo que hacen los maestros en las aulas. A partir de que yo me fui a observar horas y horas de trabajo en el aula, yo dije, actualización docente es el tema. Cómo habla, qué dice, cómo aprovecha el conocimiento previo, cómo está atento a los alumnos, cómo se mueve en el aula. Aquí, pequeños modelamientos. Ofrecer en diversos formatos el mismo tema. A un maestro le gusta ver un video, a otro le gusta que le digan, a otro que tú se lo escribas, a otro que lo planee. Hay diferentes formatos, no todos los maestros responden al mismo. Lograr que los docentes estudien antes y después de un taller, que lean algo previo, que empiecen con las dudas, ¿no? Que revisen estrategias, que las practiquen. Integrar intercambio de historias de éxito con otras escuelas, con otras instituciones. No, la red es una cosa maravillosa. Si yo le pongo videos de uso de Abaco, hombre, te salen 1000, pues ve 4 o 5, y con eso empieza tu consejo técnico, y con eso empieza tu capacitación. Documentar y publicar los avances, ¿no? Caso del Grupo Loga, el reto siguiente es esto. Yo me voy a ir por el 7. Es importantísimo documentar lo que los maestros hacen y evidenciar las mejoras en el aprendizaje para ser más objetivo. ¿Qué mejora el niño? Las calificaciones no son la mejor evidencia de los avances de los niños. Es cómo habla, si viene con gusto, si está más atento, si participa, si empieza a cumplir con las tareas, ¿no? Si ya está gozoso de que le preguntes. Ahí tenemos, bueno, en el caso de los consejos técnicos, ya hay algunas rúbricas, ya hay algunos formatos que empiezan a documentar esos cambios en el comportamiento de los aprendizajes de los niños. Entonces tenemos que seguirnos por ahí. Nuevos productos, observaciones de clase para modelar. Ese va a ser un producto que se va a tener que incorporar en las mejores actualizaciones docentes. A ver, les vamos a presentar un video de tal o cual cosa.
Estudio de casos. Hay que revisar muy bien la metodología de Harvard de estudios de casos, ¿sí? Eso es importantísimo. Las respuestas de transformación en la gente que se actualiza de esa manera son muy altas, ¿no? Entonces, estudiense la metodología del caso y estudios de casos en concreto. Y la educación a juicio. Me tocó ver en el Word que le mencionó en esta entrega de premios, que ya hoy tanto Qatar como Dubái tienen dos foros muy importantes de premiación de maestros, una metodología que se llama la educación a juicio. Entonces elige una situación, por ejemplo, incorporar o no incorporar tabletas en los aprendizajes de matemáticas, con los sistemas o los, ¿cómo se llaman estos? Los software tal y tal. Y se busca a los especialistas detractores y a los defensores. Y se establece un juicio, defensa contra la no defensa. Al final se nombra un jurado, profesores de altísimo nivel, y ellos votan o a favor o en contra después de escuchar los argumentos. Y hay 400 personas escuchando, maestros en formación, en actualización, y ellos toman su decisión para su escuela, para su aula. Es una metodología muy bonita, novedosísima. O sea, tenemos que ir buscando nuevos formatos, nuevos productos para. Y yo les voy a agregar para los que aquí sean capacitadores, hay que buscar recurso internacional. Recurso nacional no va a haber en un rato. Muchas gracias. Espero que algo sirva a ustedes. Excelente.